En esta tarde de estas páginas sagradas tengo que decir lo que la palabra nos enseña en Marcos 16, versos 13 al 18. Y por el viento que hace aquí, no quiero que vuele todo esto por ahí. Voy a pedir que me guarden la Biblia y voy a usar la memoria hasta donde pueda. Y voy a pedir que me remuevan esto de aquí. Denle un aplauso al Señor. Hace 23 años atrás, comenzamos con un mensaje profético aquí al frente. Hacía falta entonces, pero en esta hora, como nunca antes, ese mensaje profético hace falta en Puerto Rico y en el mundo hispano y en toda la nación y en todas las naciones de la tierra. Y dígalo conmigo, como nunca antes. Como nunca antes. 23 años atrás, eso no tienen que repetir, está más que lo otro. Me van a ayudar, pero los que tienen asiento se pueden sentar, pero escúcheme bien. 23 años atrás, el pueblo tenía males y habían problemas. 23 años después, la situación, tal y como dice la Biblia, al final de los tiempos, va empeorando. Por lo tanto, desde ahora hasta el 2000, cada clamor se va a necesitar como nunca antes. ¿Cómo cuánto se necesita? ¿Cómo? Porque la solución a los problemas que viven nuestros pueblos, algunas pueden solucionarlo los hombres, pero otras solamente tienen solución cuando reconocemos quién es Dios y reconocemos que la sabiduría y el poder emanan de Él. Por eso en esta tarde, 23 años después, rumbo al siglo próximo, al siglo XXI y al comienzo de un nuevo milenio, miramos los tiempos, leemos los periódicos, oímos la radio, vemos la televisión y tenemos que decir que a pesar del internet, a pesar de la televisión, a pesar de las computadoras, a pesar de todos los adelantos que tiene el hombre, la solución es Dios y el clamor a Él como nunca antes. Levante esa sombrilla, levante la mano y diga como nunca antes. Y el año que viene será igual como nunca antes. Y cuando lleguemos, si es que llegamos al siglo XXI, la necesidad será más grande. Vivimos en esta hora en una sociedad difícil de comprender y entender. Y la pregunta hay que hacer, la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos 2000 años atrás. En Marcos, capítulo que leímos anteriormente, verso 13 al 18, Jesús le pregunta a los discípulos la siguiente pregunta. Los lleva a las regiones de Cesarea de Filipo. Yo estuve allí. Y en esas regiones donde se aparecieron en la historia los dioses de Baal, Moloch, las deidades de la mitología griega, Jesús lleva a Pedro, Juan, Mateo, y en aquel panorama histórico donde aún la sinagoga más lujosa se había construido, el lugar de la manifestación de los dioses de los hombres, el lugar de la manifestación de los ídolos de los hombres, de las religiones de los hombres, en aquel lugar de Cesarea de Filipo que todavía permanece en su hermosura, Jesús les dice: ¿quiénes dicen las gentes que soy yo?
Jesús lo primero que le pregunta a los discípulos: ¿cuál es el concepto que tienen la gente de mi persona? ¿Cuál es el concepto que tienen de Dios? Y la respuesta no tardó. Uno de los discípulos dijo: Jeremías. Otros, Juan el Bautista. Otros dijeron: Elías. Otros, Jeremías o alguno de los profetas. Nadie estaba de acuerdo en cuál era el concepto verdadero de quién era Dios o qué era Dios. En esta tarde, como nunca antes, tenemos que analizar esa pregunta en el día de hoy. ¿Cuál es el concepto que tienen las gentes y las naciones en esta hora y en este instante? Yo no comparto el concepto de que todos los caminos conducen a Dios. Eso es ilógico, eso es contraproducente. ¿Cómo puedo creer que una religión en la India que proclama la adoración de vacas mientras su población se muere de hambre conduzca a Dios? ¿Cómo puedo creer que una religión en Irán, en su nombre y en el nombre del Creador que ellos siguen, se masacren intolerantemente a los que no participan de sus convicciones? ¿Cómo puedo concebir en forma alguna que los misticismos que hacen de un palo, que hacen del mar, que hacen de la tierra y de los astros, sus dioses, conduzcan al verdadero Dios? Jesucristo se paró en el camino de la historia y Él no dijo: quizás yo conozco el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Como nunca antes, hay que reconocer esta realidad. No puedo creer que toda verdad, que la verdad esté fragmentada y se contradiga. La verdad no se contradice. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que podamos nosotros creer que conceptos que degradan al hombre, que degradan la presencia de Dios y exaltan las pasiones humanas sean la verdad? Mucha mentira se predica en el mundo en lo que es Dios. Y en la historia, Jesús separó diferente a Buda, que buscó y dejó su palacio y buscó por todo el mundo. Y cuando ya estaba en su cama de muerte dijo: toda mi vida he buscado la verdad, mas nunca la he encontrado. Mas Jesús dijo: yo soy la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? La verdad no está en filosofías humanas y en corrientes teológicas superficiales, materialistas y humanistas del tiempo presente. Los conceptos que han creado los hombres son muchos de confusión. Pero yo sí quisiera en esta tarde señalar que lo más terrible es que aunque parece ser una sociedad creyente, es una sociedad atea. ¿Cómo es posible que sea atea? Hay dos clases de ateo en esta hora: el ateo práctico y el ateo intelectual. El ateo que proclama que no cree en Dios por conceptos intelectuales, y el ateo que dice que es cristiano, que va a una iglesia, pero vive y conduce su vida como que Dios no existe. Puerto Rico es una tierra de ateos prácticos. Llenan iglesias y catedrales a lo largo y lo ancho de este país. Llenan iglesias y catedrales. Sin embargo, algo tiene que andar mal en un país que se dice ser profundamente cristiano. Y el SIDA acaba con la vida de millares. Y la droga permea y campea por su respeto. Las calles están llenas de sangre. La inmoralidad va creciendo. La corrupción va aumentando.
La violencia parece ir ganándonos el terreno. Y si hay tantos cristianos en este país, ¿por qué? En la casa, es vivir en la calle, es vivir en la escuela, es vivir en el trabajo, es vivir en el entretenimiento, es vivir cuando estamos en posiciones públicas, como que Dios está en nuestra vida y que Él en su realidad comparte nuestra existencia. No se puede decir que somos creyentes en Dios y a la misma vez vivir, actuar, planificar como que Dios no existe. Por eso Puerto Rico, con miles de templos en esta hora, con multitudes de catedrales, con un pueblo que mayoritariamente se dice cristiano, va barranco abajo. Nuestra religión es tradicional. Aún los creyentes que se convirtieron están perdiendo la efervescencia de lo profundo, de una relación de diario de vivir con Dios. No basta con ver televisión cristiana, no basta con ir a la iglesia, no basta con cantar coros, o no basta con tener una expresión de religiosidad. Lo que hay que tener es una experiencia viviente, donde este pueblo diga que cree en Dios y viva y actúe y camine y respire en su casa, en la calle, en el trabajo y en todo lugar, como que hay Dios, porque Él está aquí y en toda nuestra existencia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Quiénes dicen? La gente. ¿Cuál es su concepto? Finalmente Jesús les dijo: ¿y ahora cuál es el de ustedes? Se levantó Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pedro reconoció en el idioma griego, existen dos palabras. Cuando Jesús miró a Pedro, dijo: no te lo ha revelado ni carne ni sangre, mas te lo ha revelado Dios que está en los cielos. Te lo ha revelado la realidad del Espíritu Santo. Y le dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Le dijo en el griego: tú eres Petros, tú eres una pequeña piedra, tú eres una piedra pequeñita, pero sobre la piedra, la roca gigantesca, de que yo no soy un hombre, de que yo no soy una piedrecita, de que yo soy eterno, de que yo tengo atributos que me ponen por encima de los hombres, que yo soy omnipotente, que yo soy omnipresente, que yo soy omnisciente, que yo soy la sabiduría encarnada, que yo soy la justicia encarnada. Sobre esa piedra, no sobre tú, Pedro, sobre la piedra de mi divinidad, de mi deidad, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La madre de Bill Murray intentó derribar la iglesia. Su hijo hoy predica. Ella no se sabe dónde están. Los soviéticos y los comunistas de Europa Oriental intentaron metiéndonos a la cárcel. Nos torturaron nuestra gente. Nos clausuraron nuestro pueblo. Búsquenlos donde están, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque está edificada sobre la roca eterna que se llama Jesucristo, el Dios verdadero. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Fidel Castro en Cuba trató de erradicar la fe cristiana y ahora tiene que acudir a la fe cristiana para reguindarse a ver si sobrevive. Los hombres hoy son y mañana nada son. Dios sigue siendo Dios soberano. Esta hora tenemos que mirar una realidad. Y en esta tarde aquí frente a este Palacio de las Leyes
hacer dos cosas: un autoexamen de nuestra vida, cuál es nuestro reconocimiento de la realidad divina, y al terminar, hacer un pacto nuevo de nuestra fe en Dios, para salir de aquí renovados, para enfrentarnos a las decisiones y a las cosas terribles que tendremos que enfrentarnos antes del año 2000. Dios es muy diferente al hombre. Yo subí al Sinaí. Creo que una de las cosas que me ha subido la presión fue subir al Sinaí. Estaba más flaco, tenía menos de esto y más joven. Salí a las 2:30 de la mañana y llegué con la lengua por fuera al cumbre del monte Sinaí. ¿Y sabe una cosa? Cuando iba a mitad de camino dije, ahora yo sé por qué Moisés le mandó con las tablas de la ley al pueblo. Porque después de estar 40 días acá y subir, bajar de nuevo y tener que subir, estaba airado con lo que estaban haciendo. Pero yo vi ahí la majestuosidad de Dios. Cuando Moisés se paró frente al Sinaí, era el símbolo de la impotencia del hombre. Eso es lo que significa eso. El Sinaí y Moisés. Moisés ante el Sinaí significa la insignificancia, la impotencia del ser humano. Y humeando el Sinaí con los estruendos de la presencia de Dios significan la omnipotencia de Dios. Dios es Dios por sus atributos. Dios es Dios porque tiene atributos que tú y yo no tenemos. Él es todopoderoso. La palabra dice en Lucas 1:37, porque ninguna cosa será imposible para con Dios. Dígalo conmigo, ninguna cosa será imposible para con Dios. Dios tiene poder inagotable. El poder de Dios es más grande que el poder de los millonarios. El dinero tiene poder, pero Dios tiene poder más que el dinero, porque el dinero no compra la paz, ni echa fuera a los demonios, ni cambia las vidas, ni transforma los hogares. Y el poder del Espíritu Santo probamos aquí año tras año que transforma las vidas y hace lo que nadie puede hacer. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hemos probado su omnipotencia aquí. Cuando la sequía, su poder la terminó. Cuando el huracán que nos iba a destruir vino, se detuvo y se desvió, no por los hombrecitos del yunque que dicen que están allí, ni por ninguna otra cosa. Fue la mano de un Dios todopoderoso que ha estado sobre este país por años, contestando las oraciones de este pueblo para salvarlo de su propia destrucción y de las cosas que vienen para amenazar nuestra sociedad. En este día, como nunca antes, ante las cosas que han de venir, ante las amenazas que han de venir, ante las situaciones que han de venir, este pueblo tiene que manifestar su fe en el concepto no de un Dios pequeño, no de un Dios como Baal que lo tenían que caminar y cargar, no de un Dios que lo llevan en el bolsillo algunos, no de un Dios que tienen que ir a una montaña por allá para hincarse ante Él en las Himalayas, no un Dios de carne y hueso, un Dios de poder. Y con ese Dios poderoso, venga lo que venga en los próximos años, esta iglesia se levantará poderosa y las puertas del infierno no prevalecerán. Ese Dios es un Dios de compasión y de amor. 1 Juan 4:8, Dios es amor. Toda compasión, todo amor, sus atributos lo distinguen por encima de los hombres. Una madre puede ser amorosa, pero Dios es todo amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para darnos salvación en esta hora. El amor de Dios es grande. Nosotros tenemos que en este día pensar, y yo quiero traer a la consideración de ustedes. Hay muchos de ustedes aquí presentes que tienen hijos, nietos, sobrinos,
familiares en las cárceles de este país. Jesús dijo: acordaos de los presos. Y una de las cosas que yo temo que va a pasar en este país es que si no se brega con la situación de los presos, va a correr la sangre en esas instituciones y va a haber caos y muerte. Mientras en la justicia del hombre no podemos permitir que las cárceles sean gobernadas por los presos, el sistema tiene que tener compasión, tiene que transformarse de tal manera que se entiendan, que se comprendan, que la psicología muerta, que la filosofía humanista, que todo lo que el hombre ha tratado de hacer no funciona, que se abran las puertas de la cárcel de Puerto Rico a los valores cristianos y a los valores morales, que no se le pongan obstáculos a que se predique, a que se enseñe, a que se eduque esa población carcelaria en lo único que puede salvar esa población. Hay que meter a Cristo dentro de las cárceles para cambiar, para transformar a esos que los psicólogos no pueden, a esos que los psiquiatras no pueden, a esos que la sociedad no ha podido transformar, ni la macana. El poder del Espíritu con el poder del amor de Dios puede transformarlo a su nombre. Y hoy conmigo aquí tengo un testimonio. El hombre que dirige uno de los programas más exitosos de rehabilitación en Puerto Rico. Me refiero a Nueva Vida, con cerca de 300 muchachos. Fue un preso de los más malos en la penitenciaría, que aun cuando se convirtió a Pereira, a José Pereira, le tenían miedo y respeto en la cárcel. Pero cuando le fueron a dar la libertad bajo palabra por el cambio, es el único preso que he oído decir: para probarle que yo me convertí de verdad, quiero terminar los 2 años que me quedan para que entiendan que no me convertí para que me dejaran fuera. Y hoy Pereira es uno de los grandes ministros. Por eso hay que transformar y meter a Cristo en las cárceles, sacar la droga de allí, sacar el odio de allí y penetrar con un avivamiento de oración. Las iglesias orando por la conversión de miles y miles y miles y miles de presos. Y que cuando salgan no se le haga tan difícil para conseguir trabajo. Aquí tengo conmigo en algún rincón de esto un joven que hace 25 años salió de la cárcel y es predicador, y por poco le quitan la casa que tenía porque el gobierno federal no le permite tener planes para ayudarle si tienen récords carcelarios. ¿De qué vale decirle que los van a transformar y les van a ayudar? Y cuando hay cambios verdaderos, se abandonan a la desgracia. La iglesia, el Estado, el pueblo, las iglesias no pueden trancarse en la bendición sola. No pueden sentarse a decir que están bendecidos. La bendición que Dios te ha dado es para que la lleve a las cunetas, para que la lleve a las cárceles, para que la lleve a los lugares de miseria y pobreza en este país. ¡A su nombre! Dios tiene un atributo. Dios es el juez de la tierra, dice el libro de Génesis. Dios está por encima del juez municipal. Dios está por encima del juez de distrito. Dios está por encima del tribunal apelativo. Dios está por encima del Tribunal Supremo. Los jueces de la tierra se equivocan. Fue un juez sin visión. Fue un Tribunal Supremo de la nación norteamericana sin fe y esperanza. La cogió a la madre de Bill, Mary O'Hare, y sacó la Biblia de las escuelas y sacó la oración. Fueron jueces los que legalizaron la muerte de casi 50 millones de bebés desde el 1973. Respetamos la institución judicial. Sabemos que hay muchos jueces íntegros, pero allí también, en los tribunales,
Este pueblo tiene que luchar por dos cosas: que se conviertan jueces a la justicia de Dios, y que un día próximo en ese Tribunal Supremo de Puerto Rico y en los tribunales apelativos de distrito, cientos de jueces temerosos de Dios, con el poder del Espíritu, con la moral del Espíritu y de la palabra, hagan justicia. No justicia basada en conceptos humanistas, no justicia basada en conceptos corruptos e intereses personales. Justicia en la ley de Dios, justicia con la ley del Espíritu, justicia con la fuerza y el amor de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A los gobernantes de este país, nosotros hemos cada año pedido que en esos tribunales haya representación de este pueblo. Pero tengo que decir que ningún gobierno nos ha tenido en cuenta. Le hemos pedido que haya representación en el Tribunal Supremo, porque ese tribunal fue el que mandó a demoler una iglesia, y con la gracia de Dios se paró. Ese mismo tribunal fue el que mandó una orden hace ya unos años atrás para cerrar las escuelas bautistas. Y esa misma gente que tomaron esas decisiones están ahí todavía. Iglesia, no te duermas. No te duermas, iglesia. No se duerman, pastores. En los próximos años, jueces, sin temor a Dios, por no llamarlo corruptos, tomarán decisiones solapadas sin mencionar la iglesia, para hacer más difícil que la iglesia haga su labor. Pero recuerden que la sal de la tierra no está en el Tribunal Supremo, que la sal de la tierra está en canales con aquellos cristianos que aman a Dios, y en cada sector de esta sociedad donde hay sal, donde hay luz, de gente que han tornado sus espaldas al mundo y han encendido la luz como nunca antes del Evangelio, de la gloria del Espíritu Santo. Sin este pueblo que hoy representativamente está aquí, porque aquí está representado lo mejor de Puerto Rico. Estos son los que han bajado de las montañas. Estos son los que han salido de los caseríos y de los pueblos. Estas son la gente de todas las estratosferas sociales, ricos y pobres, que se han unido aquí bajo una bandera, la bandera del amor y el poder de Jesucristo. Sin estos, pueden tener todos los jueces del mundo. Sin este espíritu representativo, no hay futuro para este país. Yo he pedido, y yo sueño con ver el día, que un cristiano verdadero, no un cristiano chipi chapi, wichi washi, un cristiano lleno del Espíritu Santo, creyente en Jesucristo de verdad, no en el gurú yumuyuyu, sino en el Cristo de la gloria, se siente ahí. Y sería mejor si fuera negro, para que haya un cristiano y un negro sentado allí, porque allí no hay ni negro ni evangélico. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Justicia, justicia. Dios hace justicia. El juez de la tierra es Dios. Ese es el que va a pasar la última sentencia. Ese es el que va a dar el último dictamen. No es el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ni el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Va a ser Dios. Va a ser Dios. Miren, en Sodoma y Gomorra, el último juicio lo pasó Dios. En esta tarde, nubes de allá afuera que amenazan las raíces cristianas de este pueblo ya se acercan a Puerto Rico. El homosexualismo, el lesbianismo es pecado, es abominación a Jehová. Dios condenó
el hecho sexual de hombres con hombres y mujeres con mujeres. No somos homofóbicos. Amamos las lesbianas, amamos los homosexuales, queremos su salvación, pero no vamos a dejar que push-up, no push-out o push-up o como le quieran llamar, todos los grandes intereses homosexuales que compraron la conciencia del presidente Clinton a billetazo limpio y lo hicieron su campeón. Aquí no vamos a permitir que los grupos homosexuales vengan a imponerle a la mayoría moral de este país sus indecencias, sus pecados y sus estilos de vida. No vamos a permitirle. Los amamos hasta llevarlos a los pies de la cruz. No le vamos a permitir lo que han hecho en Nueva York, que hasta el alcalde tiembla ante ellos y marcha en la parada de los homosexuales. Nuestros representantes boricuas buscando el voto se van a marchar delante de los homosexuales en Nueva York. No le vamos a permitir lo que han hecho en San Francisco, que tienen hasta una división de reclutamiento de gays para la policía. Y en las paradas marchan las lesbianas policías y los homosexuales policías. Esto no es Nueva York. Esto no es San Francisco. Esto no es San Diego. Esto no es Los Ángeles. Esta es la isla del Cordero. Y mientras hayan rodillas que se doblen a Dios, no habrá homosexualismo abiertamente en la policía. No lo habrá en los tribunales casamientos, porque creemos que Dios está aquí y su pueblo está aquí. Y no lo permitiremos. Dígalo conmigo. Como nunca antes. No. Los amamos. Esto no va a ser Sodoma ni Gomorra. Si Nueva York le gusta y los cristianos no hacen nada, allá ellos. Si en San Francisco le gusta o en Ámsterdam, allá ellos. Pero aquí, con amor, pero con respeto, nos vamos a dar a respetar. Digo esto, pastores, oigan, aquí hubo un senador que ya no está aquí. Intentó legalizar privilegios para este sector y obligarlos a casarlos. Esas leyes hay en muchas partes, en Holanda, y en mi libro hablo de esto, La batalla final. En Holanda pasaron una llamada ley anti-homofóbica, anti-odio, por predicar en el altar un pastor, predicar contra la homosexualidad, 6 meses de cárcel. Esto no es Ámsterdam, esto es la isla del Cordero, aquí no. En New Hampshire, una dueña cristiana de casa se vio obligada por los tribunales a arrendarle a 2 lesbianas y pagar multas por no querer ese estilo de vida en su propia casa, en el apartamento de su casa. No le vamos a permitir ni a los tribunales, ni al Departamento de Salud, ni a ningún foro de gobierno o legislativo que se permita esa indecencia en este país. Dentro de unos días, óigame bien, el Tribunal Supremo de Hawái se supone aprobará los matrimonios entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. Miles de homosexuales van a correr para casarse. Luego van a venir aquí para aprobar la constitucionalidad de esa decisión. Si en Puerto Rico no hay una ley que prohíba esos matrimonios degenerados y corruptos, pastores que se nieguen por esa razón a casarlos serán demandados y podrán sufrir cárcel por discriminación. Escúcheme bien, 33 estados de la nación protegiéndose ya pasaron una ley prohibiendo los matrimonios de gays y homosexuales.
Ahora le toca a Puerto Rico. Hoy, en este día 1 de septiembre, presentamos por petición a los cuerpos legislativos. Póngase de pie, don Charlie, aunque sé que está un poquito malito del pie. El honorable presidente del Senado, Charlie Rodríguez. Un aplauso para el señor. El honorable presidente de la Cámara, Edison Misla Aldorondo. Los dos vienen de extracción cristiana. Oigan ahora se va a aprobar si lo que le enseñaron en la escuela dominical fue palabra o wishy-washy. ¡Oh! Siento la gloria de Dios, hermano. Gracias por la nube, papá. Ahí está la nube. ¡Oh! Voy sanito, estoy bueno. ¡A su nombre! Ahí está la nube. Se nos fue difícil conseguir quien auspiciara esta legislación por petición, para que no se calienten mucho. Conseguimos a Carlos Díaz del precinto 5 de San Juan, apúntenlo. A Epi Jiménez, hijo del director de la Defensa Civil, Distrito 39 de Carolina. Se han tomado encima la petición de hoy, ya el viernes, se sometió el viernes a las cámaras legislativas y veremos cómo se presenta en el Senado una medida para prohibir en Puerto Rico, territorio del Cordero de Dios, que está bajando la unción de clamor esta tarde. El proyecto de la Cámara 1013, por petición del Ministerio de Clamor a Dios, se presentó este viernes en la tarde o la mañana para ponerle fin a cualquier intento. Cuando en octubre llegue aquí la Convención Nacional Internacional de Lesbianas a pedirle privilegios a este cuerpo legislativo, cuando lleguen a pedirle que salgan del closet, los que están en el closet salgan para meterse en la mano de Jehová, salgan para meterse en la mano de papá. En las manos suyas como presidente de estos cuerpos, irresponsables ante este pueblo, irresponsables ante Dios. No solamente presentamos hoy legislación para prohibir en el territorio de Dios, en el Israel de Dios, Puerto Rico, los matrimonios de hombres con hombres y mujeres con mujeres, sino que para impartir disciplina a nuestra juventud, para impedir que sigan siendo alcoholizados por los intereses publicitarios de las grandes licoreras y para impedir que perdamos 50 millones más, le estamos pidiendo que se apruebe el proyecto presentado para subir la venta de licor y consumo de 18 a 21 años de edad, para que nuestros jóvenes se les pare el canal de alcoholismo. Tenemos que proteger a nuestros jóvenes. No podemos dejar que los Budweiser, los Schaefer, los licoreras nos los dañen con la publicidad y nos los lleven rumbo a una sociedad alcohólica. ¡A su nombre! Dele aplauso al Señor. Estoy llegando al final, pueden sentarse. Y ahora, conocemos a Dios como sabio. Cuando Salomón
Cuando Salomón dedicó la casa de Jehová, no le pidió dinero, no le pidió recursos humanos, le dijo Dios, dame más sabiduría. ¿Sabe lo que es la sabiduría de Dios? Es el recurso bajo el cual Dios sabe hacer lo más que nos conviene. ¿Cuándo se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Dónde se debe hacer? Se puede ser un catedrático de Harvard y Yale y ser más bruto que la mula de Balaam. ¿Lo oyeron? Un jíbaro de Jayuya, un iletrado del campo más profundo de este país, puede ser más sabio que el profesor Yuki Yu de la Universidad de Yale, si tiene la sabiduría de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de papá? ¡A su nombre! Salomón dijo, dame sabiduría. Y con la sabiduría que Dios le dio, construyó un gobierno de paz que David no había podido construir. Salomón no era un sacerdote ni un pastor. Salomón era un político. Óigalo bien, era un político, un rey. Pero era un rey que en un momento reconoció, como lo reconoció George Washington, quien dijo, no se puede gobernar bien un país, una nación, sin Dios y sin la Biblia. Como lo reconoció Lincoln, como lo reconocieron todos los grandes hombres de la historia. Mientras viajaba por la cordillera de Venezuela, caminando los mismos caminos de Simón Bolívar, me penetré de la figura histórica de América, el libertador. Soy un admirador de Bolívar. Era un pecador y era un hombre común. Yo estuve en Popayán, la capital de Colombia, la primera que existió. Yo caminé hacia los llanos por donde Bolívar subió con sus llaneros descalzos y hambrientos. Y me recuerdo ser arrestado en la capital de Tunja, cerca del puente de Boyacá, por predicar este evangelio. Junto a mi esposa fui llevado al cuartel antiguo de Simón Bolívar, acusado falsamente por enemigo de la cruz de Cristo, que no le gustaba un predicador joven con su esposa que hacía temblar con el poder del Espíritu Santo los cimientos de la religión tradicional. Y en ese momento yo vi y entendí algo, cuál era la fortaleza de Simón Bolívar, cuando entró a la catedral de Chiquinquirá con sus llaneros, y los sacerdotes que allí estaban le dijeron, lugar sagrado es, aquí no podéis entrar a nada. Y Simón se paró y le dijo, mis llaneros valen más que la catedral y las imágenes que hay adentro. Y dijo, yo soy católico, pero las imágenes que hay adentro, las riquezas de Chiquinquirá, no pueden ser mayor que los llaneros que han dado su sangre por la libertad de los pueblos que hoy liberto paso a paso. Y le dijo, quítense a un lado. Y caminó hacia el lugar donde había comida y comió de lo que había en los recintos sagrados de la catedral de Chiquinquirá. Un Juan Wesley lleno de la sabiduría de Dios retó al protestantismo muerto y esquelético del pasado y principio del pasado siglo. Un protestantismo anglicano que tenía catedrales y dinero y estaba casado en un religioso matriarcado y matrimonio con el Estado, pero había perdido la santidad, había perdido la moral, había perdido la integridad, porque cuando tenían que pararse los obispos protestantes ante los reyes, se doblegaban. Cuando la moral de la palabra estaba por medio, hacían como los falsos profetas de Acab que cantaban en el coro de él, pero no hacían como Micaías, que dijo, vive Jehová y vive mi alma, y yo hablaré no lo que el rey quiere oír, sino lo que Dios me manda hablar. Y Juan Wesley lo botaron de las catedrales, pero por un Wesley predicando la palabra ante las cortes imperiales y monárquicas de Inglaterra. La historia dice que trajo el avivamiento más grande en la historia de Inglaterra y paró una revolución similar a la que había sacudido el reino francés. No fueron los tribunales de Inglaterra,
No fueron los religiosos secos, muertos y esqueléticos de la hora. No fueron los gobernantes interesados en el poder. Unos hombres como Juan Wesley, que se atrevieron a pararse en la brecha y decirle al gobierno y decirle a los religiosos: solo Dios tiene la solución, arrepiéntanse de su pecado, porque hay caminos que al hombre parecen ser de vida, pero son de muerte. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Cuando Salomón dejó de usar la sabiduría, su reino fue decayendo. Cuando Roboam, su hijo, heredó el trono, le dijeron: no oiga a los ancianos, oiga a los jovencitos. Jeroboam se lo aconsejó y luego Roboam no oyó. Los ancianos le dijeron: no cargues más a este pueblo, no lo maltrates más, como tu padre lo hizo en el último tiempo. Y los jóvenes le dijeron: métele más fuerte al pueblo, métele mano al pueblo, que lo que la gente quiere es que le metas duro. Y él oyó la necedad de aquellos. Hay momentos de mano dura. Yo he aprobado cuando en este país ha habido que meterse a los caseríos para sacar los diablos de la droga. Y el gobierno ha tenido todo mi apoyo y yo he entrado a esos caseríos a riesgo de mi vida también. Yo he aprobado cuando ha habido que entrar la oración a las escuelas a través de lo que le quieran llamar meditación. He defendido todas las cosas buenas que este gobierno ha hecho, como he defendido todas las causas nobles de los trabajadores y de la gente en este país. He batallado contra la injusticia, me ha costado hasta mala interpretación. Cuando hace unos días vi la injusticia que se cometía con el cardenal Aponte Martínez, y aunque no creo como él y no creo todo lo que él cree, yo no puedo pararme en el camino y dejar que se atropelle aún aquellos que no creen como yo, y pedir que lo dejaran un año más para que oremos por él, porque él tiene un alma como la tengo yo, y el trabajo de la iglesia es conducir a este pueblo no a una guerra, conducirlo no a la guerra sino a la paz, conducirlo al altar de la gloria de Dios y al conocimiento del Cristo de la gloria, que es justicia y es sabio. ¿Qué sucedió? Sucedió que el gobierno de Roboam se dividió. Jeroboam, quien lo aconsejó, se llevó 10 tribus al norte, a Samaria, a la capital Samaria y todo el norte de la Galilea. Y luego Jesús, el lugar donde Jesús luego aparecería y luego donde iría a morir, Jerusalén, pasó a manos de Roboam. La historia no hay que leerla aquí. Muerte, ruina, destrucción vinieron, porque un gobernante, sucesor del hombre que confundió la sabiduría y la dejó a un lado, al final de sus días, cuando la utilizó, Dios lo bendijo y al final la dejó. Cuando llegó ese momento, este joven escogió los malos consejos. En el día de hoy tengo que decir que tenemos que usar sabiduría. El Dios nuestro es un Dios que provee, como dijo Edwin Álvarez de Panamá. Es un Dios poderoso que nos puede dar recursos. No hay sabiduría, ni hay el conocimiento de lo que es verdaderamente Dios, cuando nos dejamos engañar por los problemas y las necesidades. Hace un año aquí, cuando pasaron por aquí los gobernantes que querían ser electos, este pueblo les dijo: no queremos un país semejante a Las Vegas, Nevada. No queremos un Puerto Rico inundado de máquinas traganícolas. No queremos un casino gigantesco en el Caribe. Preferimos comernos un poco de pan viejo con café puya a tener las mesas llenas con dinero de sangre que se saca de los pobres, que se saca de la gente necesitada. Eso no es sino lo que dijeron nuestros abuelos, de vestir un santo para vestir otro. Pero aquí se está desvistiendo al pobre, al menesteroso, y se está llevando a este país a la ruina moral para resolver problemas económicos. Un año atrás aquí ustedes, no yo, dijeron no al juego en Puerto Rico, no a las máquinas diabólicas, inmorales, que sacuden los casinos y arruinan los hogares.
Triste y lamentablemente, en este año se aprobaron aquí en esta legislatura y en la Fortaleza medidas que han inundado al país de más juegos y de más casinos. Yo quiero decir en esta hora, los que hacen estas cosas llevan a este pueblo a cosechar en generaciones futuras la destrucción de una sociedad en vicio. No se puede pasar un anuncio diciendo que busquen ayuda contra la adicción al juego y pasar uno diciéndole que la gente juegue el Pega 3 y se salgan de sus problemas. Hay que darle una cultura a este pueblo del sudor de su frente. Hay que crear una nueva juventud que en vez de meter chavos en las tagas níqueles y en los casinos y en el Pega 3, se dedique a trabajar con el sudor de su frente y le demos esperanza duradera para que se levanten fuertes para un futuro Puerto Rico sin el inclinquilismo, si existe esa palabra, de esperar que todos los problemas están en el número de Pega 3. El Pega 3 y las taganíqueles, si sigue creciendo en este país, van a hacer que a este pueblo entre el crimen organizado. Ya hicieron eso, pero este pueblo viene en nombre de aquel que está allá arriba, este pueblo que los eligió, este pueblo que con sus votos lo llevó ahí, les dice: no más juegos en este país. No queremos nuestra juventud en las máquinas botando sus vidas ni en los casinos. Trabajo, oración y búsqueda de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Como nunca antes, díganlo conmigo: no a los juegos. No. 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 Hay que crear una cultura de trabajo. Por eso Dios está permitiendo que el mantengo se vaya. Está bueno para los ancianos y los inválidos, pero qué tristeza ver un país de muchachos 18 años casados que el ombligo no se le ha caído y no saben dar un tajo. Hay que ir a trabajar, hay que cortar la grama, hay que ligar concreto, hay que limpiar las calles, hay que limpiar las urbanizaciones. El gobierno no lo puede hacer todo. Delegaciones viniendo a este patio a exigir que le limpien la calle donde viven. ¡Qué vergüenza! Límpienla ustedes mismos, ahí es que ustedes viven. Este pueblo tiene que crear una cultura de trabajo. La Biblia condena la vagancia y la sociedad. Hay que enseñar que hay que trabajar y hay que luchar para cuando vengan los momentos difíciles, esta sociedad no sea blandenga, no saquee tiendas como en otros lugares y se ponga de pie y diga: levantaremos las ruinas de lo que venga, porque con la ayuda de Dios todo lo podemos. Sin Él nada, pero en Él todo. En la sabiduría de Dios, yo quiero que me oigan en silencio. Se avecinan nubes terribles de confrontación en este país. El pueblo está dividido. Yo oré días enteros para hablar lo que estoy hablando aquí. Me ha sido difícil, pero tengo mandato de aquel de hablar esto. El tema de la venta de la telefónica ha dividido el país. Yo tengo mi posición y usted tiene la suya, pero este tema ha dividido el país. En los próximos días van a haber confrontamientos en Puerto Rico. Yo le pido al sector laboral que mantenga la serenidad, que mantenga la calma. Hoy hay un líder obrero representando esa clase aquí, Víctor Rodríguez. Llévele el mensaje si no están oyendo, que es menester que el sector laboral mantenga la calma. Tienen el derecho de manifestarse, tienen el derecho de protestar en resistencia pacífica, pero que no permitan que grupos radicales de terroristas pongan una sola mano sobre una sola vida puertorriqueña. No permitan que se destruya la propiedad nuestra, porque ahí es que trabajan miles de puertorriqueños y eso no va a resolver el problema. Bombas y sabotaje el pueblo no quiere. Dios no es partícipe de la violencia. Por eso mandó juicio sobre el tiempo de Noé.
Yo le pido al sector laboral que rechace los grupos que en el día de hoy quieren sumir este país en un baño de sangre y de violencia. Pero también le pido al gobierno, al gobernador doctor Pedro Rosselló y a estas cámaras legislativas, que en la sabiduría que Dios ha dado, hay momentos cuando hay que pararse en el camino y reevaluar las decisiones que uno toma. Si hubieran reevaluado y oído el consenso de todo el pueblo moral, esas leyes de juegos y de azar nunca se hubieran pasado. Mi consejo en esta tarde es que las autoridades, que bien intencionadas, que bien motivadas, quizás por el bienestar económico del pueblo, han tomado una decisión que ha lanzado al pueblo a un confrontamiento innecesario, se detengan. El que se humilla será ensalzado, dijo Jesucristo. Los líderes obreros detengan sus arengas ofensivas contra las figuras que dirigen el país. Y el gobierno, semejante actitud también debe tomarse de humildad. Y por eso en el día de hoy le pido tolerancia al movimiento obrero, paz, sin quitarle su derecho de manifestarse, y al gobernador y a la Cámara Legislativa humildad para oír al pueblo en general y evitar un confrontamiento de sangre en este país. Y le pido en el día de hoy que oigan, se debe crear un comité donde se incluya representación de la rama ejecutiva, de las ramas legislativas, del sector cívico, del sector religioso y del sector laboral. Y mientras se hace un alto en los ataques y en lo que puede llevar hasta muerte y destrucción a este país, se llegue a un consenso y que cada parte con la sabiduría de Dios esté dispuesta a ceder en lo que haya que ceder, porque por encima de las uniones obreras y sus intereses, por encima de los intereses del gobernador y su partido, por encima de los intereses de los políticos en este lugar, están los intereses del pueblo y están los intereses de Dios. Hermanos míos, cada cual tiene el derecho a pensar, y si se puede convencer con sabiduría que lo mejor es lo que sea, se puede llegar con sabiduría. Pero ante las sombras que veo de violencia y sabotaje y confrontación, que solamente pondrá hermanos contra hermanos, aunque me cueste lo que me cueste en el día de hoy, yo he oído la voz de Dios en Ezequiel. Habrá un hombre que se ponga entre la brecha, habrá alguien que se ponga en medio de todo esto para evitarlo. Y a mí me ha tocado en el día de hoy histórico pararme aquí ante ustedes y pedirle el respaldo en oración para que esta situación que puede destruir muchas vidas en este país se resuelva en paz y en sabiduría. Yo creo firmemente que hay una solución. A los que crean violencia fuera, a los que creen en sabotaje fuera, los soberbios fuera, los intolerantes fuera. Pero dejemos que el espíritu de la sabiduría de Dios entre en todos estos asuntos sumamente peligrosos, porque ahí hay padres, hay hijos, ahí hay policías que son padres de familia, y los que se van a llevar los empujones son los obreros, líderes obreros. Óiganlo, los policías y los obreros, los que van a sufrir el peligro son la gente sencilla. Y por eso hoy me pongo aquí en medio de esta situación, porque sé que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho, y que hoy oremos para que el Espíritu de Dios, que trae paz, traiga paz y detenga todo conflicto en este país. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Quiero finalizar con estas palabras. Se aproximan días difíciles para este pueblo y días de bendición a la misma vez. Pensarán que estoy loco o soy un obsesionado, pero cada año tengo que advertir lo siguiente. En este año, mientras oraba y participaba en el maratón, el Espíritu Santo vino sobre mí. Me dijo: llama a la iglesia a arrepentimiento. Llama a mi pueblo a la unidad.
llama al pueblo a la humillación. Esta área metropolitana está contaminada de orgullo espiritual. La mayoría del pueblo que está aquí es de los campos y las montañas. Los que son de los campos y los pueblos fuera de San Juan, pónganse de pie y levanten las manos. Voy a pedir a los... Óigalo bien, estoy terminando. Mientras voy terminando, voy a pedir que la licenciada secretaria de Estado suba, presidente del Senado, Charlie Rodríguez, presidente de la Cámara, Misla, suba, los líderes conciliares, los pastores que están aquí detrás de ellos, vayan subiendo aquí al frente. Escúcheme bien, Wilfredo y los otros que puedan hasta acá, todos los que puedan. Benjamín, hasta donde pueda. Miguel, Julio, escúcheme bien. Levanten las manos los que son de la isla. Miren esto. Quiero que la levanten otra vez. Ustedes saben lo que esto quiere decir, ¿verdad? Cuando Dios me habló del desastre que viene, cuando allá arriba entre 11 y 12 de la noche de 1985, mes de octubre, yo vi el área de San Juan temblando y los edificios se caían y veía muerte y destrucción. No tengo duda ahora. El cristianismo en esta área metropolitana está materializado. Víctor, está, Chago, vente para acá. Materializado. Álvarez, ¿dónde está la gente hoy de San Juan? La mayoría se fueron para Cabo Rojo a las playas. La mayoría están por ahí en picnic y hasta jugando béisbol. En tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. ¿Dónde van a estar cuando esta zona desde Fajardo hasta Guadilla se ponga a temblar? Dios me dijo, dile al pueblo que está cerca, habrá un terremoto entre 5 y 6, un temblor entre 5 y 6 en la escala Richter, que hará temblar toda esta zona. Ese no será. Habrá uno mayor y habrán algunos daños. Ese no será. Habrá una serie de pequeños temblores. Después de eso, ese será. Dios se está moviendo. Miren allá, en la isla de Monserrate,